Bienvenido a CalJobs, el sitio gratuito de Internet para las personas que buscan empleo en California. Si recientemente presentó una solicitud del seguro de desempleo y recibió por correo postal la notificación sobre los requisitos para registrarse para un empleo, usted debe completar el proceso de registro en CalJobs. Además, necesitará agregar un currículum dentro de 21 días a partir de la fecha de la notificación para poder recibir pagos de beneficios. Es un requisito crear un currículum en CalJobs para poder recibir beneficios. Por lo tanto, entre más pronto se registre y cree su currículum, más rápido se le pagará. Si ha utilizado CalJobs anteriormente, todo lo que necesita hacer es actualizar su currículum y cualquier información personal que haya cambiado. Pero esa no es la única razón por la cual quisiera registrarse. CalJobs tiene muchas herramientas que le pueden ayudar a regresar a trabajar más rápido. Usted tendrá acceso a miles de listas de empleos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. CalJobs incluso puede ayudarlo a crear y publicar múltiples versiones de su currículum que se pueden adaptar para cada empleo en específico o carreras profesionales. Puede ver información sobre el mercado laboral, como salarios y tendencias de empleo, para áreas específicas, y establecer alertas por correo electrónico y mensajes de texto que le notificarán automáticamente cuando se publiquen empleos que coincidan con sus cualificaciones e intereses. Además, CalJobs es gratuito y siempre lo puede usar. En este video, usted aprenderá cómo completar el proceso de registro en CalJobs y publicar su currículum. Una vez que se ha registrado y ha agregado su currículum a CalJobs, puede utilizar el sistema para encontrar una gran variedad de publicaciones de empleos. ¿Sabía usted que la mayoría de las personas que publican su currículum por Internet tienden a tener más contactos de empleo con empleadores y obtienen un empleo más rápido que aquellos que no lo hacen? Para ayudarlo a mantener sus esfuerzos en la búsqueda de empleo al día, el reclutador virtual de CalJobs le enviará notificaciones por correo electrónico cuando los empleos que coincidan con sus habilidades, experiencia y objetivos profesionales estén publicados en el sistema. ¿Está buscando una carrera nueva, avanzar en su educación o actualizar sus habilidades? Utilice la herramienta Servicio de Carrera para explorar ocupaciones que coincidan con sus habilidades, intereses y metas, y tener acceso a la lista de proveedores de entrenamiento laboral elegibles de California para encontrar programas de aprendizaje del empleo y entrenamiento laboral aprobados por el EDD. Para mayor conveniencia, la aplicación móvil de CalJobs está disponible en la App Store y Google Play. Ahora que sabe los beneficios y herramientas de CalJobs, vamos a empezar. Hay 2 pasos para completar el proceso: registrarse en CalJobs y crear o subir un currículum. Para empezar, visite www.caljobs.ca.gov. Después, ingrese su nombre de usuario y contraseña. Para facilitar las cosas, el EDD preregistra a los usuarios nuevos en CalJobs cuando presentan una solicitud del seguro de desempleo. Si es su primera vez como usuario, su nombre de usuario será su apellido completo, primera inicial de su nombre y los últimos 4 dígitos de su número de seguro social, SSN por sus siglas en inglés. Por ejemplo, Joe Smith sería Smith J1234. Su contraseña sería el día y el mes en que nació y los últimos 4 dígitos de su SSN. Por ejemplo, si usted nació el 4 de julio de 1976 y los últimos 4 dígitos de su SSN son 1234, su contraseña sería 04071234. Se le pedirá cambiar su contraseña temporal cuando inicie sesión por primera vez. Para continuar, lea el acuerdo de privacidad y seleccione el botón Estoy de acuerdo. Una vez que haya iniciado sesión, se le pedirá crear una contraseña única y proporcionar su información personal, SSN completo y dirección de correo electrónico.
Si no tiene una cuenta de correo electrónico, usted necesitará crear una. Hay muchas opciones gratuitas disponibles. Después de ingresar toda la información requerida, se le harán algunas preguntas adicionales para ayudarlo en su búsqueda de empleo. Una vez que haya respondido las preguntas, seleccione el botón Terminar para completar el primer paso. Ahora usted está registrado para utilizar CalJobs. CalJobs le enviará una notificación por correo electrónico para confirmar su registro. Pero usted no ha terminado. Ahora que se ha registrado exitosamente en CalJobs, deberá crear o subir su currículum. Seleccione Constructor de Resumes ubicado en el menú principal. Seleccione el botón Crear un resume nuevo ubicado en la parte de abajo de la página. Deberá agregar un título para su currículum y elegir el método para crearlo. Si no tiene un currículum o sabe cómo crear uno, utilice la opción Comprensivo. El sistema lo guiará paso a paso a través del proceso. Seleccione el botón Próximo. Seleccione si desea o no que su currículum esté disponible en Internet para que lo vean los empleadores. Si en estos momentos está recibiendo beneficios del seguro de desempleo, seleccione Sí para continuar recibiendo beneficios. Seleccione OK. El asistente de CalJobs lo guiará paso a paso a través del proceso. Se le pedirá que proporcione información, tal como su educación y experiencia laboral. Si en cualquier momento durante el proceso necesita ayuda, seleccione el icono Información. Una vez que haya proporcionado toda la información requerida, se le pedirá que revise su currículum. Usted puede hacer cambios seleccionando el enlace de la sección que desea cambiar. También puede imprimir una copia para sus registros. Si está satisfecho con su currículum, seleccione el botón Guardar resume y regresar, ubicado en la parte de abajo de la página. ¡Felicidades! Ha terminado y está en camino a encontrar su próximo trabajo. Esperamos que este video le haya sido útil. Y por favor recuerde registrarse y crear su currículum lo más pronto posible para evitar demoras en sus pagos. Si necesita asistencia con CalJobs, comuníquese al servicio de atención al cliente al 1-800-758-0398 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., excepto los días festivos del estado. Los representantes solo pueden asistir con problemas técnicos de CalJobs y no pueden responder preguntas sobre su solicitud del seguro de desempleo.